La palabra del Señor que unifica estará en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 23. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. Los hijos de Cam: Cus, Misran, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraín engendró a Ludín, Ananín, Leadín, Nafutín, Patrusín y Casluín. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem: Elán, Asur, Arfasac, Lut, Arán, Uz, Hul, Jeter y Mesec. Arfasac engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmabet y Gera. Adorán también a Usal, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobat, todos los hijos de Joctán. Hoy, por primera vez y por la ocasión, vamos a tener un estudio donde la porción de la palabra va a estar compuesta mayormente de nombres en cuanto a genealogía, y no por eso menos importante, ya que nos dará a conocer el porqué de muchas cosas que acontecieron en el pasado y que acontecerán, porque nada de la palabra de Dios es al azar. Ahora, este libro se llama así Crónicas porque es un registro de vida. En los tiempos antiguos, por ejemplo, había gente que escribía a mano lo que estaba sucediendo en la nación, en la familia, en los juzgados, y así en diferentes partes, y eran llamados cronistas. Había, por ejemplo, uno que era historiador oficial, el cronista de lo que acontecía al rey David en sus inicios de su reinado. Dice 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 24. Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Y eran importantes para la historia y el funcionamiento, por ejemplo, de una nación. Ahora, cuando llegamos a Primera y Segunda de Crónicas, los que leen frecuentemente sus Biblias se habrán dado cuenta que estos libros parecen tener material repetitivo de los libros Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Este libro de Crónicas se va a referir únicamente al reino de Judá, porque lo que Dios quiere mostrar en este libro es cuán fiel es al pacto que prometió al preservar la nación a través del rey David hasta el Mesías. Ahora, se cree que quien escribió este libro fue el profeta Esdras, después de que regresaron del cautiverio. En este libro se centra la atención en la dinastía del rey David, junto con el templo y su sistema de adoración, el sacerdocio, por lo que tiene sentido que alguien con el conocimiento de un sacerdote escribiría este libro. ¿Y por qué se dice que fue Esdras? Porque hay una pista. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos del 22 al 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ahora, pasemos a la siguiente página, y al pasar es el libro de Esdras, y veamos los dos primeros versículos, es decir, Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vemos entonces que estos dos
últimos versículos son casi idénticos a los dos últimos de Crónicas que leímos. Existen similitudes de estilo en lo narrativo, así que fue Esdras quien escribió Crónicas, y fue muy meticuloso en escribir este libro porque tomó de los escritos de la Torá, porque cita algunas de las tablas genealógicas del libro de Génesis, como ya mencionamos antes, tomó partes del libro de Samuel, tiene escritos del profeta Natán, de Abdías y varios otros que se nombran en este libro como fuentes. Ahora bien, este libro se le puede dividir en dos secciones. La primera sección, desde el capítulo 1 al 9, trata sobre la ascendencia legítima de David, y la segunda sección, por así llamarlo, desde el capítulo 10 hasta el final del libro, es la actividad real de David, lo que hace como rey, y este libro va a empezar con mucha genealogía, lo que nos lleva a pensar que Dios se preocupa por la gente. Puede ser que muchos nombres no sean importantes para uno, pero son importantes para el Señor, para que estén incluidas en las Sagradas Escrituras. Los nombres son importantes, las personas son importantes, pero hay una cosa curiosa respecto a los nombres. Se mantenía la genealogía respecto a los varones, los que llevaban la semilla, y ocurre que hoy en día se está cambiando eso, que no hace falta que lleven el apellido de su padre como primario, sino que también sea el apellido de su madre. Y la idea es que se pierda el linaje de la descendencia que pueda poblar el mundo entero. Porque cuando uno tiene hijos varones, en ellos permanece el apellido del padre, porque el apellido del padre en los varones continúa llevándolo. Si tienen hijos varones, el árbol genealógico va a ser distinguible, pero cuando esto cambie y el apellido de la madre lleven los hijos, sería una tremenda confusión, una torre de Babel. De ahí que en las Escrituras se va a encontrar el linaje de los varones, porque ellos son los que ponen la semilla. Las mujeres son como la tierra fértil, donde la semilla se reproduce. Bueno, dicha esta introducción, vamos a empezar con los significados de los nombres. Empezamos en el versículo 1. Adán, Set, Enos. Vamos a dar los significados de los nombres que son muy importantes para entender lo que el Señor nos quiere decir. Empezando aquí, el nombre de Adán significa un ser humano o gente común. Set significa más allá de los dedos de la mano. Enos significa varón, siervo, hombre más dignificado. Versículo 2. Cainán, Malalel, Jared. Aquí Cainán significa antediluviano, nido por lo fijo. Mahalalel significa alabanza de Dios. Jared significa descenso. Versículo 3. Enoc, Matusalén, Lamec. Aquí Enoc significa iniciado, instruido. Matusalén significa hombre de dardo. Y Lamec tiene un significado incierto. Versículo 4 de nuestro pasaje. Noé, Sem, Can y Jafet. Noé significa reposo. Sem significa nombre ilustre, honor, autoridad, carácter. Can significa cálido y Jafet significa expansión. Ahora, aquí ya vamos entrando en lo que eventualmente será el origen de las naciones en el mundo después del diluvio y que hoy conocemos y que está al borde de llegar a su etapa final con la venida del Señor. Noé va a tener 70 nietos y cada uno de ellos levanta una nación. Es así como Dios permite que el mundo después del diluvio se llegue a poblar, con la descendencia de estos tres hijos, porque Sem, Can y Jafet le nacieron hijos después del diluvio, por supuesto con sus mujeres que subieron a la arca. Dice Génesis capítulo 10 versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Dice también Génesis capítulo 9 versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Los tres hijos tuvieron muchos hijos, pero solo se cuentan los primogénitos. 14 por parte de Jafet, 30 de Can y 26 de Sem, lo que hace un total de 70. Versículo 5. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Aquí Gomer significa terminación, Magot significa región bárbara al norte, Madai significa medo o nativo de Media, Javán significa renuevo, Tubal sin significado conocido, solo patriarca postdiluviano. Mesec significa siembra y Tiras tiene un significado que deriva de una palabra original tirosh, que es mosto o jugo fresco. Versículo 6. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Aquí Gomer significa terminación, Askenaz sin significado, Rifat sin significado y Togarma también sin significado. Por lo que vemos que de los hijos de Jafet no hay mucha trascendencia. Versículo 7 de nuestro texto principal. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín.
Aquí Elisa no tiene significado. Tarsis significa la región de piedra. Kitín significa isleño y Dodanín tampoco tiene significado. Versículo 8. Los hijos de Can, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Aquí Cus significa tostado, por lo que poblaría la zona de África. Misraim significa alto y bajo Egipto, Fut significa Libia y Canaán significa humillado. Versículo 9. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Seba sin significado, Ávila significa circular, Sapta sin significado, Rama sin significado y Sapteca sin significado. Aquí vemos también que la escritura no habla mucho de los hijos de Can, pero sí del nieto. Versículo 10. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Su nombre no tiene significado, pero él se hizo un nombre para el mal. Era un poderoso en la tierra, en la oposición a Dios. Fue quien inició Babel. Dice Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Veamos su pensamiento en Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Unificarse en general es buena. De hecho, eso es lo que quiso hacer el Señor con los que tenía su palabra, aunque éstos no lo quisieron hacer por el lado de la bondad. Dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? En cambio, estos de Babel quisieron hacerlo, unificarse por el lado de la maldad, pero Dios no se los permitió. Versículo 11 de nuestro texto principal. Misraim engendró a Ludín, Ananín, Leabín, Naftujín. Aquí Ludín significa patrón, Ananín sin significado, Leabín significa llamas, Naftujín significa tribu. Versículo 12. Patrusín y Caslucín, de estos salieron los filisteos y los caftoreos. Patrusín significa una parte de Egipto y Caslujín significa pueblo cognado a Egipto, es decir, comparten origen. En síntesis, de los hijos de Can salió mucha gente mala, y peor aún, versículo 13. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Aquí Sidón significa atrapar peces y Het significa terror. Versículo 14. Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Aquí Jebuseo significa pisoteado, Amorreo significa montañés, Gergeseo sin significado conocido. Versículo 15. Al Ebeo, al Araseo, al Ceneo. Aquí Ebeo significa campamento, Araseo significa colmillo y Ceneo sin significado. Versículo 16. Al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Aquí Arbadeo significa refugio para el ambulante, Semareo sin significado y Amateo significa amarillado. Prácticamente de los hijos de Can salieron todos los pensamientos y forma de vida mundana, pero ahora veremos descendencia del hijo bueno, por decirlo de alguna manera. Versículo 17 de la enseñanza de hoy. Los hijos de Sem, Elán, Asur, Arfasac, Lut, Arán, Uz, Hul, Jeter y Mesec. Aquí Elán significa oculto, Asur significa exitoso, Arfasac sin significado, Lut significa nombre de dos naciones, Arán significa tierras altas, Uz significa tomar consejo, Ul significa círculo, Jeter significa temor y Mesec significa sacar. Versículo 18. Arfasac engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Aquí Sela significa pesar y Eber significa el otro lado. Ahora, vamos a ver que de la genealogía de Sem va a venir Peleg, personaje de la cual nos habla el versículo que viene y que va a ser importante en el estudio principal de hoy. Versículo 19. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y en este versículo nos vamos a detener, y para empezar vayamos a un libro donde también nos habla de dos protagonistas ya mencionados, que tiene que ver mucho con nuestro título de hoy.
Génesis capítulo 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y luego se nos da información del personaje principal de nuestro estudio, en Génesis capítulo 10, versículo 25. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Vemos que dice Peleg, lo mismo que estamos tratando en este versículo 19, y lo primordial, que en sus días fue repartida la tierra. Es decir, hay una verdad innegable. Antes de los días de Peleg, la tierra no estaba dividida, y en sus días la tierra fue dividida. Y lo primero que debemos saber es qué estaba pasando en los días de Peleg, porque eso nos ayudará a entender lo que se quiere decir cuando nos dice que en sus días la tierra era dividida. Para ello debemos saber lo que dice Génesis 5, donde nos da una línea de tiempo desde Adán hasta el diluvio, de que la tierra tenía 1666 años, y Génesis 11 nos da una línea de tiempo desde el diluvio hasta Abraham. Empieza ello en Génesis capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Así que se va a establecer una línea de tiempo desde el diluvio en adelante, donde dice que Arfaxad nació 2 años después del diluvio. Las escrituras no nos estarían dando esta información si no fuera tan importante, por lo que debemos prestarle atención. Génesis capítulo 11, versículos del 11 al 26. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 438 años, ojo ahí. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 433 años. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 464 años. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 239 años. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 239 años. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taret. Y vivió Nacor después que engendró a Taret 119 años y engendró hijos e hijas. Es decir, Nacor vivió 148 años. Taret vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Vemos una caída drástica de años de vida desde donde empezamos leyendo, solo 7 u 8 generaciones antes de eso, de 438 años de vida hasta 148 años de vida. Veamos Génesis capítulo 11, versículos del 27 al 32. Estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taret en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taret a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taret 205 años, y murió Taret en Harán. Así que Taret vivió 205 años. En el caso de Noé, la edad promedio de muerte descendió de los 900 años hasta los 600 en una generación, y de los días de los hijos de Noé pasó de los 600 a los 400, por lo que en la tercera generación pasó de los 900 hasta los 400, después bajó hasta los 239 años. Así que vemos que en los días de Peleg la edad de los hombres descendieran drásticamente y luego nunca volvería a caer,
Pero en el tiempo de Peleg estaba vivo su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y su tatarabuelo. Peleg moriría 10 años antes de su tatarabuelo Noé, y Abraham tenía 58 años antes de que Noé muriera. Tienes que preguntarte el impacto que Noé pudo haber tenido en la vida de Abraham. Entonces, algo sucedió en la época de Peleg. Volvamos a Génesis capítulo 10, versículos del 6 al 9. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba, Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador de delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador de delante de Jehová. Así que Nimrod es la cuarta generación desde Noé. Peleg fue la quinta generación desde Noé, lo que significa que lo más probable es que Nimrod tuviera entre 30 y 50 años cuando nació Peleg. Así que Nimrod y Peleg vivieron en los mismos días. Siendo 4 generaciones desde Noé, Nimrod habría tenido 60 y 70 años después del diluvio. Eso no es mucho tiempo. En otras palabras, 60 a 70 años después del diluvio, deberías saber que no debes hacer lo que hizo Nimrod. Deberías saber lo que es la ira de Yahweh. Sin embargo, en lugar de someterse al Señor, prefiere luchar contra él. Ahora, si la cuarta generación tenía una mayor esperanza de vida y sabiendo que Nimrod poseía fuerzas casi sobrenatural, un poder sobrenatural o un conocimiento sobrenatural, cuando tenía los 200 o 250 años, se puede entender que este hombre está teniendo un poderoso impacto negativo en la sociedad. Se puede imaginar la maldad que tenía este corrupto tirano satánico, que gobernaba un territorio durante 200 o 250 años, promoviendo todas sus abominaciones que tenía e impulsaba. Esos son los días en que Peleg creció, porque se puede ver que Nimrod y Peleg fueron contemporáneos. Veamos lo que nos dice la Escritura sobre lo que hizo el Señor en esos días, en Génesis capítulo 11, versículos del 5 al 9. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El versículo 7 dice que confundió su lengua, pero en el versículo 8 dice que los dispersó, desde ahí sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo hizo eso? Confundir el lenguaje no es algo difícil, es solo cuestión del cerebro. El Señor podría confundir fácilmente sus lenguas. Pero ¿cómo dispersar a la gente por todas partes? Los religiosos de la tierra no lo iban a obedecer, son rebeldes. Entonces, ¿cómo los dispersó? Observe que todos ellos fueron esparcidos. No dice que se habían agrupado en un idioma común y decidieron irse a vivir a otro lugar, cada cual según su lengua. Es decir, no dice que se juntaron en grupos y se fueron. ¿Cómo los dispersó? Bueno, ahí es donde entra lo de Peleg, que en sus días la tierra fue dividida. No la gente, no dice que la gente fue dividida. Ahora bien, veamos qué significa Peleg. Según Strong H 6389 es terremoto. Proviene de una palabra raíz palag, que es la palabra definida como dividir. Así que el evento debió haber sido tan violento que la tierra se dividió y se redujo la esperanza de vida del hombre a la mitad de lo que era 3 generaciones antes de ello. Aunque el mundo tiene su propia teoría de esa división y que se conoce como la deriva continental, es una teoría científica que sostiene que los continentes en el pasado lejano estaban todos juntos, pero poco a poco se fueron distanciando y teorizaron que para distanciarse tuvo que haber tardado al menos 335 millones de años, y la razón por la que tuvieron esa teoría es porque siguen encontrando fósiles de plantas y animales en un continente cuyo ADN era idéntico al de las plantas y animales en otro continente. Y estos animales no podían nadar, entonces se preguntaron cómo es posible que algo idéntico se haya producido en este continente a miles de kilómetros de distancia, llegando a la conclusión que la Tierra en un momento dado debieron haber estado juntos. Y a esa gran masa de tierra donde estaban todos los
continentes juntos se les llamó Pangea, que significa la tierra estuvo junto al mismo tiempo. Y hace 335 millones de años comenzaron a separarse y ahora tienen 7 continentes. Pero no fue eso lo que pasó, sino que los hombres decidieron establecer un gobierno luciferino mundial y eliminar todo conocimiento y todo culto al Señor, y el Señor le puso fin. Ahora, cada vez que los paganos se enfurecen sobre lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, deberían recordar Salmos 2, porque el mundo en general tiene ese espíritu de Nimrod, personas que están decididas a crear un gobierno mundial que es de naturaleza maligna y que desea eliminar todo conocimiento de Dios. Pero esto es lo que dice Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí está el punto. Cuando Dios confundió los idiomas, su ira se derramó sobre hombres que se rebelarían contra él en menos de 200 años después del diluvio. No aprendieron. Así en Génesis capítulo 10, 25 y en Génesis capítulo 11, versículo 8, ambos están diciendo lo mismo, que hubo un violento derramamiento de la ira de Dios, que causó que toda la masa terrestre de la tierra se dividiera. Los científicos tienen razón en que había una divisoria continental, pero no se alejó, fue forzado a dividirse por el poder de Dios. No se separaron durante millones de años, sino que fueron violentamente destrozados por la ira del Señor para evitar un gobierno mundial maligno. Ellos quisieron unas Naciones Unidas, ellos quisieron un gobierno mundial en el que puedan establecer una religión luciferina idéntica a la que había promovido Babilonia. Pero el Señor dice otra cosa: el maligno puede gobernar las personas, pero no la naturaleza. Ahora vamos a finalizar con la descendencia del hermano de Peleg. Versículo 20 de la enseñanza de hoy. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmaveth y Gera. Continuamos con los significados de los nombres. Aquí Joctán significa el pequeño, Almodad significa el amado, Selef significa servidor, y Hazarmaveth significa pueblo de la muerte, y Gera significa luna. Versículo 21. A Adorán también, a Usal, Dicla. Aquí Usal significa errante y Dicla significa golpeado en pedazos. Versículo 22. Ebal, Abimael, Seba. Ebal significa fuerza, Abimael significa padre divino y Seba significa juramento. Versículo 23. Ofir, Ávila y Jobat, todos hijos de Joctán. Ofir significa abundancia, Ávila significa circular y Jobá significa grito de júbilo. Vemos significados que dicen mucho de lo que sucedió en esos días. Pero para terminar, veamos algo muy importante que dijo el Señor que habrá en los últimos tiempos. Dice Lucas capítulo 21, versículos del 11 al 19. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales desde el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que os opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén.